Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver hoy cómo se hacen estas lámparas giratorias con velas. Es otro trabajito curioso de los 1001 que se pueden hacer con latas de bebidas. Venga, vamos allá. En la construcción voy a diferenciar dos partes. Esta que gira, en la que podéis utilizar una lata de cualquier tamaño, el que más os guste, y esta que está debajo, donde se coloca la vela, que también se hace con una lata. Es importante que sean de aluminio porque se trabaja mucho más fácil. Bien, ¿cómo hacemos la parte que gira? Lo primero es hallar el centro exacto del fondo. Para ello os voy a enseñar un truco muy bueno. Con un trozo de cartulina recortamos una forma más o menos cuadrada que entre en el fondo y se hace un corte en el medio. Lo apoyamos teniendo cuidado para que estas dos esquinas toquen el borde de la lata y marcamos con un cúter. Giramos la pieza un cuarto de vuelta aproximadamente y volvemos a marcar con el cúter. Ya tenemos el centro exacto. Lo marco con la punta de un destornillador o algo parecido. Voy ahora a quitar esta parte, la tapa, completamente. Con ayuda de una lima o incluso con un taco de madera y papel de lija fuerte, voy limando y desgastando el borde. Al poco tiempo estará así y solo habrá que apalancar un poquito para que salga completamente. En el fondo estará la marca que habíamos hecho. Con un destornillador de estrella la hundo un poquito hacia el otro lado. Es una marca de unos milímetros y es donde se apoyará la lata, su eje para girar. Con un lapicero dibujamos 4 líneas que se crucen en el medio. Con una moneda pequeña dibujo un círculo lo más centrado posible. Voy ahora a cortar estas líneas. Se hace muy fácilmente con la punta de un cuchillo. Lo apoyamos en el bote y le damos golpes suaves para tener siempre controlado el avance del cuchillo. ¿Veis? Así es como queda. Voy a ir ahora levantando un poco cada uno de los cortes. Este es el resultado final. Para que salga la luz hacia afuera, lo que hace que el efecto de la lámpara quede mucho más bonito, podemos hacer dibujos o escribir lo que queramos con una punta o una aguja o algo parecido. Es de bastante ayuda que la lata esté rellena con una tela, por ejemplo. Bien, ya tenemos hecha la parte que gira. Vamos ahora con la parte donde se coloca la vela. En este caso voy a utilizar una lata estrecha de este tipo y sería la forma más sencilla de hacerlo, cortando el fondo de un bote. Esta base se puede hacer mucho más sólida o mucho más adornada. En la descripción puedes encontrar un vídeo con una explicación más completa. Marco una línea por donde la vaya a cortar, 3 o 4 centímetros a vuestra elección. Recorto el bote con unas tijeras siguiendo la línea que hemos marcado. Así es como queda. De esta forma quedaría la base para la vela reforzada, es mucho más fuerte. Le hacemos un agujero tal como estáis viendo. Voy ahora a colocar este alambre, que es donde se apoya la lata para girar. Con un clip de estos grandes queda perfecto. Y lo primero que haré será ponerlo lo más recto posible con ayuda de unos alicates. Ahora le voy a dar la forma adecuada. Si dibujáis en un papel una plantilla de este tipo es muchísimo más fácil. Cuando tenga esta forma aproximadamente, la metemos en el agujero. Dejamos un sobrante de unos 2,5 centímetros aproximadamente y doblamos 2 veces en ángulo recto. Hacemos un pequeño agujero, empujamos este extremo por el agujero y doblamos hacia arriba el sobrante. Así es como quedaría.
A mí me gusta colocar arriba en el extremo una aguja o un alfiler porque así la lata gira muchísimo mejor. Lo he sujetado con un poco de alambre de cobre fino. Ya está hecha completamente la base para la vela. Vamos a probar nuestra lámpara giratoria. Bien, encendemos la vela, la pongo en su sitio, colocamos encima la lata que quede bien centrada en su eje y casi al instante comenzará a girar. Como veis, este proyecto requiere un poco de trabajo, pero creo que el resultado bien merece la pena. Bueno, venga, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hasta pronto!